Bienvenidos una vez más. Después de un tiempo, de unos meses, estamos retomando nuestra serie aquí en nuestro canal Pensamiento Cristiano. Así que le damos la bienvenida una vez más. Gracias por estar ahí. Y estamos retomando lo que sería el capítulo que continúa del libro, como lo tengo aquí, Atrévete a pensar, de Jerry Sandys. Continuamos con nuestra serie acerca de la verdad. La última vez habíamos hablado de aquellos que son pruebas para poder alcanzar a conocer la verdad. Te invitamos a que veas ese video. Y continuamos ahora con lo que son obstáculos para el pensamiento claro. Todos nosotros, a la hora de buscar algo, por ejemplo, como es nuestro tema, la verdad, a la hora de conocerla, buscar conocerla, lo que hacemos es tratar de sacar los escombros que podrían estorbar. Si no los sacamos, entonces no hay claridad para alcanzar la verdad. Necesitamos conocer cuáles son estos puntos que estorban a la hora de alcanzar la verdad. Probablemente luchamos con varios de ellos. Así que teniendo en cuenta esta pequeña introducción, ¿verdad?, sobre lo que vamos a hablar, voy a nombrar, voy a poner como un bosquejo de lo que vamos a hablar, que son 4 estos elementos que son considerados obstáculos para el pensamiento claro: el prejuicio, la propaganda, el autoritarismo y las falacias de la lógica. Estaremos conversando uno a uno algunos minutos sobre cada uno de ellos. Empezamos por el prejuicio. El prejuicio sería, a mi juicio, uno de los más importantes a la hora de estorbar el pensamiento claro. Se define de la siguiente manera: es una propensión mental, una predilección que puede conducir a pasar por alto o a minimizar la evidencia sólida. El prejuicio es, como lo dice el nombre, juzgar antes de tiempo. Mayormente las personas prejuiciosas, de hecho todos hemos pasado por algo como eso alguna vez, se nos han presentado evidencias, se nos han presentado hechos, y por una cuestión más o menos emocional nosotros hemos negado esos hechos. Todos alguna vez lo hicimos. Nos hemos encontrado con personas que lo han hecho. Eso es el prejuicio. Se juzga antes de tiempo, o incluso cuando se tienen los hechos se los rechaza, ¿verdad? La persona prejuiciosa tiende a no aceptar aunque tenga la verdad delante, porque hay una cuestión emocional que es la que premia ahí. Cuando hay una persona que se te presenta y tiene prejuicios, lo que está poniendo es primero las emociones antes que los hechos. Esto obstaculiza la claridad del pensamiento y es uno de los más complejos de manejar. ¿Por qué? Porque se basa en sentimientos, inclusive sentimientos que no están simplemente a la vista para nosotros. Es hora de luchar entonces en contra del prejuicio. Juzgar antes de tiempo y juzgar inclusive teniendo la evidencia delante de nosotros. Negarla. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, generalmente es un no me gusta, realmente no me esperaba que sea así, entonces yo simplemente rechazo lo que podría estar siendo una evidencia. Y es algo que se convierte en un obstáculo para tener claridad a la hora de razonar. Primero entonces el prejuicio. Vamos con el segundo. La propaganda. La propaganda es uno de los más poderosos obstáculos para pensar claramente. ¿Por qué? Porque se basa en un manejo manipulador, generalmente manipulador, de la información. Ya sea restringiendo parte de la información o también sea agregándole información que no es verdadera. Esto lo vemos en ventas. Seguro que hay gente que vive de ventas, pero mayormente hay gente que utiliza la propaganda para perjudicar a otros. Por supuesto hay gente sumamente honesta, ¿verdad? Por supuesto hay gente en todo ámbito de ventas que también trabaja con honestidad. Pero cuando vemos gente que se aprovecha de esto, utiliza en exageración la propaganda. Agrega algo que no es o no da la información completa. Esto también es una forma en que mucha gente adopta cierta religión extraña, porque la propaganda toca las emociones también. Llega a darme lo que me gusta. Entonces yo me aboco a una religión solamente porque me gustó. No evalúe si esa religión, por ejemplo, es verdadera o es falsa criteriosamente. Esto es un obstáculo para alcanzar a conocer la verdad. Ojo, no estoy diciendo que esto es algo indebido. Estoy diciendo que el mal manejo de la publicidad y la propaganda pueden obstaculizar la claridad del pensamiento. Por favor, así que
las personas que se dedican a esto sigan haciéndolo con honestidad, ¿verdad? El tercero sería el autoritarismo. Es la creencia de que el conocimiento es garantizado o validado solo por una autoridad. Nosotros los cristianos hemos sido juzgados muchas veces por esta palabra, el autoritarismo, que como autoridad única tenemos a la Biblia. Entonces hemos sido juzgados porque es un libro antiguo que reina sobre todo en nuestras vidas, y somos personas que exigimos que se sometan a ese libro a todos. Entonces, como autoritarismo, la Biblia es autoritaria, nos sometemos a ella y exigimos que otros se sometan a ella. Realmente esa es una información incompleta, ¿verdad? Justamente ahí es cuando se hace una omisión de información y se puede considerar mala publicidad. Y también ahí incluye el primero que hablamos, el prejuicio. Quisiera adelantar, no entraremos en el tema, pero en uno de nuestros capítulos siguientes hablaremos de las evidencias a favor de la Biblia, de lo que la cosmovisión cristiana dice, por qué la Biblia es considerada la palabra de Dios de manera ortodoxa. No entraremos en esto ahora, pero hay información. Si quieres adelantarte, si quieres buscar un poco por tu cuenta, vas a encontrar información seria de por qué la Biblia es la palabra de Dios. No prejuzgues considerando que nosotros somos autoritarios. De hecho, la Biblia tiene evidencias que apuntan en esa dirección. ¿Cómo entonces encontramos que está mal el autoritarismo? Cuando solamente se acepta una premisa porque lo dijo una autoridad y no hay evidencia que respalde esa premisa. Yo puedo decir cuántas veces lo hemos escuchado, sobre todo hoy con respecto a la ciencia o los científicos. Porque lo dijo un científico, un biólogo, un físico, se considera verdad absoluta. Eso también se conoce como falacia de falsa autoridad. Solamente porque lo dijo alguien con un título ya se considera verdadero. No se ha analizado la evidencia que presenta esa persona. La Biblia, aparte de decir que es la palabra de Dios, presenta evidencia que respalda esa premisa y otras. Así que el autoritarismo es algo que no se puede aplicar al cristianismo, pero sí muchas personas lo tienen. Está también cuando en la situación política, cuando alguien no puede hablar porque una autoridad, porque un superior se lo prohíbe y le amenaza, ¿verdad? Con despido o con ciertas presiones para que no hable. Entonces esa persona no puede desarrollar su criterio con claridad porque hay un obstáculo, y ese obstáculo es el autoritarismo. Tal vez personas inclusive no creyentes tienen mucho autoritarismo a la hora de rechazar el cristianismo. No aceptemos nada solo porque una autoridad lo dice, sino que tenemos que ver la evidencia, y es lo que estamos tratando de desarrollar nosotros aquí. Y el número 4, que nos extenderemos un poco más, son las falacias de la lógica, que da para mucho. Hay libros que hablan de falacias de la lógica. Y nosotros tocaremos 3, que son las falacias semánticas, las falacias formales y las falacias empíricas. Básicamente hablaremos de las 3. Las falacias semánticas son cuando se juega con las palabras, y a veces con la misma palabra, pero dentro del mismo contexto tiene significados diferentes. Por ejemplo, en una discusión podemos hablar del término ley. Pero hay veces que una persona que está discutiendo puede referirse a la ley natural y el otro puede hacerlo a la ley legislativa. Otro puede hacerlo a la ley moral. Siempre es la palabra ley. De hecho, se ha hecho un gran chiste del famoso con la palabra gato, porque están discutiendo dos personas y uno discute la palabra gato, se refiere al animal, y otro al gato que levanta el auto. Así es cuando cometemos esta falacia, que es la falacia semánticas. Se utiliza la misma palabra, pero hay que analizar algo más. Y es lo que tenemos que hacer para encontrar la verdad. Tenemos que ir un poco más y mirar el contexto, y no cambiar el significado de las palabras descontextualizándolas. Es lo que suele suceder al acusar a Dios de malo, por ejemplo. Se juega un poco con esa palabra Dios. Cuando alguien dice, yo veo el mundo y puedo entender que Dios es malo, está cometiendo una falacia semántica, porque al menos si hablamos de Dios con D mayúscula, estamos diciendo que el ser supremamente bueno es malo. Y estamos cayendo en una
estamos quebrando o quebrantando una ley de la lógica, que es la ley de la no contradicción. Dios no puede ser bueno, totalmente bueno y malo al mismo tiempo. Entonces, a no ser que digamos un Dios con D minúscula es malo, que sería otra cosa y entra en otro problema que lo trataremos en su momento. Sin embargo, queremos que pienses un poco cuando utilizas las palabras. A veces nos enredamos en los debates, en las discusiones. La misma palabra significa en ese contexto distintas cosas. Hay que contextualizar siempre. Las falacias formales. Te pongo un ejemplo. Esto se basa en la argumentación en premisas. Premisa 1. Los hombres usan pantalones. Premisa 2. La persona A usa pantalones. Premisa 3. La persona A es, por tanto, un hombre. Aquí hay un error, porque al principio en la primera premisa no dijimos que solo los hombres usan pantalones. La premisa 1 solo dice, los hombres usan pantalones. Entonces esa falacia formal está errada, ¿verdad? Hay muchas falacias formales en la argumentación que quiebran su argumento. ¿Por qué? Porque son falacias. Un buen ejemplo de una formalidad correcta en la argumentación sería el famoso argumento cosmológico Kalam del profesor William Lane Craig, que dice en la premisa 1, todo lo que comienza a existir tiene una causa para su existencia. En la premisa 2 dice el universo comenzó a existir. Y en la premisa 3, por lo tanto, el universo tiene una causa para su existencia y esa causa es Dios. Y él desarrolla esta argumentación de manera espléndida. Lo podés buscar en muchos sitios de internet, que podés leer con detenimiento este poderoso argumento a favor de la existencia de Dios, que también analizaremos nosotros en su momento. Entonces las falacias formales, que generalmente pasan en la formalidad, en un debate académico, pero también pasa desapercibido delante de nosotros, ¿verdad? Que lo hacemos conversando simplemente. Y vamos con la última, que son las falacias empíricas, que se trata de generalizaciones apresuradas, cuando yo generalizo innecesariamente algo sin tener toda la información. Cuando digo, por ejemplo, todos los científicos son arrogantes porque solo me encontré con un par de científicos arrogantes. Entonces generalizo innecesariamente, o como se acusa siempre al cristianismo, porque he tenido la experiencia en mi barrio de un sacerdote o de un pastor que ha cometido un acto inmoral. Digo, todos los pastores o todos los sacerdotes son así. Eso se conoce como falacia empírica o generalización apresurada. Es una falacia muy conocida que se comete todo el tiempo. Esos son los obstáculos para el pensamiento claro. Lo que queremos hacer aquí es desafiarte a que rompas esa línea, que te preguntes a vos mismo, ¿con cuál lucho yo? Realmente podemos ver que el más poderoso de ellos es el prejuicio. Prácticamente permea a los otros también el prejuicio. Siempre que hay un tipo de falacia o un obstáculo para pensar claramente, es porque hay un prejuicio. Y siempre que hay un prejuicio, es porque hay una emoción que impide que yo vea los hechos. ¿Cuáles son las emociones que están ayudándote, entre comillas, a que tengas prejuicio? ¿Alguna vez te han hablado de Dios y has dicho no muchas gracias porque no me interesa? Eso es un prejuicio. ¿O has rechazado la fe porque te han dado una mala publicidad de la fe? Entonces yo te pido que analices esto en busca de la verdad. Nosotros hemos dicho desde el principio que para el cristiano la verdad es Cristo, es Dios. Así que al encontrar la verdad te encontrarás con Cristo mismo. Pero hay que quitar estos obstáculos. Entonces el desafío para vos en este momento es ese, que puedas pensar con cuál te identificas y lo rechaces y empieces a buscar la verdad de una manera diferente. Anda un poco más allá de los prejuicios, de las falacias, anda un poco más allá de la publicidad y la propaganda y del autoritarismo. Tal vez tenés a alguien en tu vida rígido que te ha dicho así no se piensa y por eso simplemente no has considerado pensar diferente. Así que hoy te desafiamos a que quiebres esta línea autoritaria
y que puedas realmente pensar por tu cuenta y acercarte a esta reflexión que es la cosmovisión cristiana a la que te estamos presentando. Gracias por estar ahí. Gracias como siempre a mi amigo Kevin que está conmigo. Yo soy Roberto González. Te invitamos como siempre a que veas el primer video de nuestro canal, que consideramos es el más importante, y pedimos a Dios que bendiga tu vida y dale una oportunidad a Dios en lo más profundo de tu corazón. Él es la verdad. Quita estos obstáculos para conocer al Dios verdadero. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.